Buenas tardes, mi nombre es Samuel Valentín Cervantes Santaolalla de la clase de Circuitos Eléctricos con el maestro Temístocles Mendevil. Este es el inicio del curso de lo que serían los circuitos eléctricos de la serie de ley de Ohms, la de ley de Kirchhoff de voltaje, la ley de Kirchhoff de corriente y pues lo que serían las resistencias en series y paralelos. Con este video pues comenzamos todo. Esta es la introducción de los videos. Muy bien, aquí tenemos otro ejercicio de la tarea de circuitos eléctricos en este caso estamos resolviendo el ejercicio 3.2-26. Como podemos ver, no tenemos ninguna resistencia en serie, no tenemos ninguna resistencia en paralelo. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos comparte la misma corriente ni tampoco comparten el mismo nodo. A lo mejor sí están compartiendo el mismo nodo, que sería el nodo C. Pero el problema es que ese nodo se está dividiendo en dos partes. Si lo vemos de una manera, está entrando dos corrientes al mismo nodo. O el mismo nodo tiene dos terminales, que es en donde se corta y tiene una salida. O tiene una entrada y tiene dos salidas. Entonces directamente no están conectados al mismo nodo. Lo que sí podemos observar es que tenemos dos fuentes. Una fuente de corriente alterna y tenemos otra fuente de corriente dependiente. La otra fuente en la que tenemos es la de 25 volts, que como podemos observar pues está paralelo a la resistencia de 20 ohms. ¿Okay? El problema nos está pidiendo que encontremos IC y IA. También podemos observar que este circuito se divide en diferentes corrientes. Hay una corriente que está variando por esta parte, que es del nodo A al nodo B, y tenemos otra corriente que está variando del nodo A al nodo C, pero por la parte de la fuente de voltaje. La otra parte está corriendo por parte de lo que sería nuestra resistencia y otra parte de CAB, se podría considerar así. Entonces, tenemos que encontrar esencialmente pues lo que sería IC. Pero pues para confirmar que está bien tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de intensidad. Primero lo primero, pues como dijimos, tenemos una fuente de voltaje que está paralelo a la resistencia, entonces podemos aplicar la ley de Ohms. ¿Qué dice la ley de Ohms? Que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Muy bien, entonces, despejamos la fórmula para conseguir nuestra corriente. Nuestra corriente es voltaje, en este caso de A a C, por la resistencia. Esto lo sustituimos, el voltaje son 25 volts entre 20 ohms. Esto nos da igual a 5 cuartos de ampere. Esto quiere decir que por aquí están circulando 5 cuartos de ampere. Pero aquí el problema nos está pidiendo IA. La corriente está fluyendo en sentido horario hacia aquí. Pero el problema aquí es que si nos está pidiendo IA, entonces IA no son 5 cuartos, sino que son menos 5 cuartos. Despejado esto nos va a dar menos 5 cuartos de ampere, siguiendo hacia este lado. Entonces aquí nosotros lo que podemos hacer es sustituir en esta parte aplicando la ley de Ohms para conseguir el voltaje que está en esta área, en este camino que está cruzando esta corriente. Entonces multiplicamos el 4 por IA, que serían menos 5 cuartos. Esto nos está dando igual a menos 5 volts. O sea, nos está dando menos 5 volts a mayor potencial. ¿Ok? Entonces, ya tenemos lo que sería nuestro voltaje de estos dos lados. Tenemos nuestra corriente que es IA. Ahora nos faltaría conseguir IC. Aquí podemos aplicar lo que sería la ley de Kirchhoff para conseguir el voltaje de B a B. Muy bien, entonces, para aplicar la ley de Kirchhoff nos dice que el voltaje de A a B
más el voltaje de B a C más el voltaje de C a A tiene que ser igual a 0. El voltaje de A a B son menos 5 volts, o sea, lo vamos a sumar en sentido horario. El voltaje de B a C no lo conocemos, pero sí conocemos el voltaje de C a A. Entonces sustituimos el voltaje de A a B son menos 5 volts. No conocemos el voltaje de B a C, pero sí conocemos el voltaje de C a A, que son menos 5 volts, menos 25 volts. Esto es igual a 0. Al momento de nosotros hacer el despeje, menos 5 volts menos 25 volts da igual a menos 30, lo pasamos hacia el otro lado y nos va a dar 30 volts. Ya nos tienen los sentidos, entonces aquí tenemos que son 30 volts. El voltaje de B es igual a 30 volts. Muy bien, entonces aquí nosotros ya podemos saber cuál es nuestra corriente que está entrando por el nodo C. Muy bien, entonces, si en nuestra corriente es aplicando la ley de Ohms, tenemos los 30 volts, tenemos la resistencia, entonces aplicando la ley de Ohms, nuestra corriente va a ser 30 volts entre 10 ohms igual a 3 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está corriendo por aquí son 3 amperes. O sea, todo esto, la corriente que está fluyendo de aquí hacia acá son 3 amperes. Entonces, esto quiere decir que nuestra corriente está fluyendo hacia acá. O sea, nuestra corriente va a entrar 3 amperes hacia el nodo en sentido horario. Entonces, en el nodo C están entrando 3 amperes y están entrando los 5 cuartos de ampere. Entonces, para obtener IC, tenemos que los 5 amperes, bueno, los 5 cuartos de amperes más los 3 amperes, esto pasándolo en cuartos, son 12 cuartos más 5 cuartos, nos estaría dando 17 cuartos de ampere. O sea, la corriente que está pasando por aquí son 17 cuartos de ampere. ¿Ok? Entonces, si la corriente que va hacia acá son 17 cuartos de ampere, IC es igual a menos 17 cuartos de ampere. Con esto ya obtenemos nuestro circuito resuelto. Como dijimos anteriormente, por aquí están corriendo los 3 amperes. Aquí llegan 17 cuartos de ampere. Entonces estos 17 cuartos de ampere, 5 cuartos de ampere bajan para acá y los otros 12 cuartos de ampere suben por acá. ¿Cuántos son los 12 cuartos de ampere? Son 3 amperes, es lo que equivale a 12 cuartos de ampere. Entonces por aquí están pasando 3 amperes, va corriendo por el nodo B. Entonces pasa por esta resistencia y aquí es donde se juntan las dos resistencias con el 5 cuartos y vuelven a pasar los 17 cuartos de ampere. De esta manera cumplimos la ley de Kirchhoff de corrientes, lo que entra es lo mismo a lo que sale. Están entrando 5 cuartos, se le suman los 12 cuartos de ampere, nos da 17 cuartos de ampere y se vuelven a dividir. Es lo mismo que está saliendo y va a ser lo mismo que va a entrar. Ahora ya aplicamos también la ley de Kirchhoff voltaje. Aquí la tenemos. Si nosotros sustituimos este 30 volts o el valor de BC, del voltaje de BC, la sumatoria de estos voltajes nos va a dar 0, menos 5, menos 25 nos da menos 30, más 30 volts nos da igual a 0. Entonces con esto concluimos que el circuito está bien y está en lo correcto porque nos sale la ley de Kirchhoff y la ley de Ohms.